Muchas gracias por la invitación, porque verdaderamente es un placer estar aquí y poder compartir con vosotros las propuestas que estamos manejando desde el Instituto Eduardo Torroja con vistas a una modificación del DBHR. Antes de empezar, voy a presentarme brevemente y voy a presentar la actividad que tenemos en el Instituto Eduardo Torroja, que es un centro de investigación adscrito al CSIC, donde verdaderamente la mayor parte de las actividades que se hacen tienen relación con el hormigón, pero sí que hay una unidad, que es la unidad de calidad en la construcción, que está formado por expertos en cada una de las áreas en las cuales se divide el código técnico, y lo que hacemos es, al final, pues somos el brazo técnico del Ministerio de Vivienda o de Transportes, del Ministerio que toque, y en el cual, bueno, pues, básicamente lo que hacemos es asesorarles en tema normativo. Y al final, pues, nosotros somos los que hemos redactado el código técnico en cada una de sus partes. Lo que voy a contar, la charla la he estructurado en 3 partes. Primero voy a hablar del DBHR, de la situación actual y algunas experiencias que tenemos desde allí. Estoy muy contenta de poder estar aquí en representación de mi instituto y de también estar compartiendo ahora mismo de esta visión con todos vosotros. Luego hablaré de las propuestas de mejora que están sobre la mesa, sabiendo que todo es muy provisional, que no podemos asegurar que el documento termine siendo como queremos o como estamos trabajando ahora, porque a nivel técnico sabemos muy bien lo que corresponde, pero luego al final los documentos van escalando en el Ministerio y las prioridades que tenemos nosotros muchas veces como técnicos no son sus prioridades. Y luego finalmente haré un resumen. Las propuestas de mejora están centradas en 5 temas: edificios existentes, aislamiento acústico, acondicionamiento acústico, ruido de instalaciones y el control de obra. Entonces, bueno, pues esto es el gráfico que presento a la izquierda es historia. En 2009 aparece el DBHR, que es, con respecto a la normativa anterior del 88, bueno, propone una subida de exigencias, tiene un enfoque más prestacional y la principal aportación es que el aislamiento exigido es in situ. Hay un cambio en 2019 muy ligero y ahora mismo estamos trabajando en un documento que denominamos DBHR 2.0 y, en realidad, si vemos nuestro parque edificatorio, este es el censo de 2021, al final, de todos los edificios que hay en España, de todas las viviendas que hay en España, que son alrededor de unos 26 millones, un pequeño porcentaje, muy pequeño, está construido con el código técnico. Por lo tanto, bueno, una de las cuestiones importantes es el poder aplicar el código técnico a edificios en rehabilitación. Estos son algunos de las experiencias, digamos, o de aquellos digamos, fallos que hemos detectado y que, bueno, es lo que nosotros vemos y que seguramente, pues, vosotros tengáis otra experiencia y que, pues, en realidad, a grandes líneas, lo que vemos es que algo que vemos es que el código técnico establece mínimos, pero el problema cuando establece mínimos es cuando ese mínimo es el objetivo. Y eso que nosotros entendemos también de que, bueno, y que hemos puesto muchas veces por escrito en la guía del DBHR o incluso cuando recibimos consultas, que recibimos muchas consultas a través del Ministerio de Vivienda, siempre decimos, en aquellos casos en el que el DBHR no establece un aislamiento acústico, es el proyectista, la propiedad, quienes deben establecer el aislamiento acústico o las exigencias para cada uno de los recintos en función de su uso. Y en realidad esto al final, en el caso específico de aislamiento acústico, se traduce en que a lo mejor no hay exigencia, luego hay unos 3 decibelios de tolerancia y esto se traduce al final en en menos calidad. Y lo que nosotros tenemos muy claro es que esta es la pirámide de Babis, el aislamiento acústico o las condiciones acústicas no solo afectan lo que es el confort, sino que estamos hablando de que el ruido es un estresor y eso va a afectar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, pues en principio la visión que teníamos de vamos a establecer una normativa de mínimos, sabiendo que, bueno, hay personas y hay técnicos que son especialistas y que pueden conducir a construcciones de más calidad, pues en realidad esos mínimos se transforman en un objetivo. Otro de los problemas es que el código técnico no se aplica a edificios existentes, el DBHR. Al final está pensado, se hizo pensado en obra nueva,
solo pone que es aplicable a rehabilitación integral y la verdad es que hemos recibido muchísimas consultas en las cuales, bueno, pues al final, como no hay base legal, tienes que responder que, bueno, pues el código técnico no se aplica en estos casos, pero siempre es bueno mejorar el aislamiento porque cada obra es una obra en una intervención de edificio existente, es una buena oportunidad de mejorar las condiciones acústicas. Y volviendo a la gráfica anterior, al final de 26 millones de viviendas, solo un 4% tiene las condiciones mínimas de código técnico, mientras que el resto, un 96%, se traduce son edificios existentes, algunos muy antiguos, donde constantemente se están renovando o rehabilitando. Otro de los problemas ya entrando es, en el caso de aislamiento acústico, bueno, pues tenemos dos opciones que ahora mismo consideramos que son muy rígidas, la general y la simplificada. Hablaré luego un poco más en detenido de cada una de estas opciones, porque al final, bueno, pues la 12354, que es la norma en la que se basa la opción general, está en constante evolución, y luego la opción simplificada es demasiado rígida, limitante. Ahora mismo el sector de la edificación y también el sector de la acústica está, y sobre todo el de los materiales de construcción, está mucho más maduro y bueno, tampoco vemos que sea tan necesarias estas opciones. Al acondicionamiento acústico hay un escaso desarrollo y claramente es donde necesitamos más criterios y incorporar, y esto me alegra porque he estado en la sesión en la que Ivana Rosell y Ana Batlle estaban hablando y me alegra ver que estamos en línea y que tenemos que incorporar en la normativa espacios que no estaban incorporados, como pueden ser hospitales, oficinas o los atrios, e incluso escuelas y aulas con volúmenes mayores a los 350 metros cúbicos, que es lo que pone ahora el código técnico. En cuanto al ruido de instalaciones, también tiene muy poco desarrollo. Es verdad que hace referencia al Real Decreto 1367, que muchas comunidades autónomas transponen, cada una de una manera, pero sí que es verdad que quizá es necesario un desarrollo a nivel nacional más centrado en instalaciones, más que lo que es más allá del Real Decreto 1367, que verdaderamente pues, está más orientado a lo que son las actividades. Y luego otra pregunta que siempre nos hacemos en el instituto y es si las exigencias que proponemos o las que existen son suficientes. Y en eso lo que tenemos que ver es que en España no existe un estudio detallado. Sí que es verdad que a través de la red EMBRI, de la cual somos miembros, que es una red de institutos de investigación en la construcción a nivel europeo, en otros países se les da mucha importancia a esas encuestas de percepción y psicoacústicas, en las cuales los usuarios son preguntados sobre el aislamiento, si están conformes con el aislamiento acústico, a ruido aéreo, a ruido de impactos del exterior, y en realidad no tenemos de eso nada en España. Y sí que es verdad que lo único que tenemos es la encuesta de condiciones de vida que el INE publica y que es una encuesta que se hace a nivel europeo, donde en estas gráficas lo que podemos ver, por ejemplo, en estas gráficas lo que se ve es la población que declara tener problemas de ruido y si extraemos los datos de 2023, que es la última encuesta publicada, verdaderamente estamos que un 23,5% declara tener problemas de ruido. Puede ser ruido de vecinos o ruido ambiental. La encuesta no va más allá, no es un estudio muy detallado, pero es verdad que es un 23,5% y sube un 27,1% cuando estamos en áreas densamente pobladas, es decir, en las ciudades. Con lo cual, algo de insatisfacción sí que hay. Con todo esto, que es lo que nosotros a grandes rasgos percibimos, sí que estamos elaborando una serie de propuestas de mejora que, como digo, son bastante provisionales y que se entienda esto como lo que son propuestas de mejora que están todavía en estudio y de trabajo. Y verdaderamente es un placer estar aquí y compartir que en algunos casos estamos en línea y poder transmitir todas estas ideas a nuestros responsables que muchas veces tienen que tomar decisiones y a veces, bueno, pues la acústica es uno de los temas que quedan, digamos, olvidados tristemente. Entonces, voy a hablar de cómo pensamos, qué propuesta tenemos para aplicar el DVHR en edificios existentes. Voy a hablar de propuestas para aislamiento acústico, tiempo, reverberación y absorción acústica, ruido de instalaciones y el control de obra.
En cuanto a los edificios existentes, la parte 1 del código técnico sí que nos dice una serie de cosas, pero claro, la parte 1 está en la parte 1, entonces nadie se acuerda de ello. Básicamente lo que dice es que el código técnico se aplica a los edificios existentes, cuando haya intervenciones en las cuales, por su naturaleza, sea incompatible el cumplimiento del código técnico, pues siempre se podrá justificar no llegar y haber llegado al mayor grado de adecuación. Y finalmente, que no se deben, en una intervención en un edificio existente, en una rehabilitación, nunca se deben menoscabar las condiciones existentes. Entonces, bueno, pues eso muchas veces no queda muy claro. Recibimos muchas consultas y sobre todo no queda claro porque al final el código técnico, nuestro documento que se aprobó en 2009, después de estas modificaciones antes de las modificaciones de parte 1, pues en realidad dice que solo se aplica a intervenciones totales o a rehabilitaciones integrales. Con lo cual, bueno, pues ahí siempre hay bastante confusión. Entonces, lo que estamos manejando es lo siguiente, a incluir dentro de lo que es la redacción del DBHR, un criterio que sea el criterio de no empeoramiento, que quiere decir básicamente eso. Si vamos a intervenir, no vamos a estropear lo que hay, ¿vale? Los grados de intervención. Bueno, pues, y aquí sí que vamos a ir muy gradualmente hablando de tipos de obras y en qué obras se va a aplicar. Primero, las intervenciones totales o las rehabilitaciones integrales, está claro que son como una obra nueva y ahí se van a aplicar todas las exigencias del código técnico. Y aprovecho para decir también que vamos a dividirlo en 3 secciones, claramente HR1, aislamiento acústico, HR2, tiempo, reverberación y absorción acústica, HR3, ruido de instalaciones, que va a ser mucho más claro para todos. Cuando tenemos reformas parciales, bueno, pues ya depende cómo sea esa reforma, podremos aplicar las exigencias de la parte del HR1, HR2 y HR3. Y ahí sí que vamos a ir de forma muy gradual, porque cuando tenemos reformas parciales, donde en realidad no se está interviniendo en todo el edificio, sino en solo una parte, se va a ir graduando mucho en qué medida se va a exigir o no el cumplimiento. Entonces, cuando hay reformas parciales, está claro que si hay una intervención total, se tiene que aplicar todos los requisitos del código técnico. Si se interviene en un área donde hay la posibilidad de intervenir simultáneamente en varias unidades de uso, porque al final todos sabéis que las exigencias de aislamiento acústico se aplican siempre entre 2 unidades de uso, ya sean viviendas, ya sean aulas, ya sean habitaciones de hotel. Pues cuando se interviene en varias unidades de uso, sí que se les va a exigir que se consigan los requisitos de aislamiento acústico. Cuando se interviene puntualmente en solo un elemento constructivo, por ejemplo, una fachada o una partición, en realidad ahí no vamos a exigir más que cuando se intervienen en ventanas, porque muchas veces se hacen obras de rehabilitación por motivos energéticos, donde se cambian todas las ventanas de una fachada o se añade pues, un SATE y en realidad sabemos que muchas veces, si esas ventanas además tienen un buen aislamiento acústico, ya estamos arreglando un problema y ya podemos cumplir. Con lo cual, sí que se va a obligar que la idea es que se obligue que cada vez que hay una intervención donde se cambien las ventanas, estas por lo menos ayuden a mejorar las condiciones acústicas y den lugar al cumplimiento del aislamiento frente al ruido exterior. ¿Cuándo no se va a poder exigir cumplir unas exigencias de aislamiento acústico, por ejemplo, entre 2 viviendas? Bueno, pues cuando haya una obra, digamos, más pequeña, donde solo se actúe en una vivienda y donde, bueno, pues donde no se pueda garantizar que actuando en una vivienda consigamos cumplir las exigencias. Y también tiene otro motivo, y es que estas obras son muy difíciles de controlar y también que al final el aislamiento acústico pues es muchas veces entre 2 propiedades y el miedo es que si se obligue a intervenir por ejemplo, en una vivienda, cuando un usuario compra una vivienda y no pueda acometerlo porque entre en contradicción con criterios urbanísticos o económicos. ¿Vale? Entonces, menos ese punto, sí que la idea es que se tenga que aplicar de forma graduada en edificios existentes. Para absorción acústica y tiempo de reverberación,
La idea es que se cumplan las exigencias, esto sí que es muy provisional, pero la idea es que se cumplan las exigencias cuando haya reformas parciales, cuando se esté modificando o se amplíen o generen espacios que dan lugar a exigencias de tiempo de reverberación y absorción acústica, como puede ser un aula, pues que ese aula ya esté acondicionada, independientemente de que sea una rehabilitación integral o no. Y en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones, bueno, pues cuando haya reformas parciales de edificios existentes donde se introduzca una instalación nueva, se sustituya un equipo o sí, en general los equipos, estos equipos tienen que cumplir los niveles de ruido, los niveles de presión sonora límite. ¿Qué quedan excluidas? Bueno, aquellas obras menores en las cuales se sustituye pues una tubería, un conducto, los sanitarios, la grifería, que muchas veces son obras difíciles de controlar y que a lo mejor con ellas no se alcanza pues, un gran beneficio. Y, por supuesto, todas las instalaciones que estén dentro de un establecimiento, lo que se denomina establecimiento, que es básicamente un local comercial, pues tienen que cumplir las exigencias de las ordenanzas y todas sus reglamentaciones específicas. Y, finalmente, cuando tengamos una ampliación, como en estos casos, pues las ampliaciones tienen que cumplir todos los criterios de la parte ampliada, porque al final es una obra nueva. Y cuando tengamos un cambio de uso, si este cambio de uso es general del edificio, es casi como una obra nueva, entonces se tienen que cumplir todas las exigencias. Y cuando son cambios de uso parciales, pues la idea es que se apliquen en vivienda o en uso docente, y cuando se dé lugar a actividades colindantes con unidades de uso, que se apliquen las ordenanzas. Y el tema de la vivienda es porque muchas veces ahora mismo se sustituyen locales comerciales, pasan a uso a vivienda, y como es una vivienda y es una rehabilitación en un edificio donde no es integral, pues muchas veces no se exige nada, y eso da lugar pues, a una desprotección del usuario. Entonces, pues por lo menos recoger estos casos. Y finalmente también se introduce el criterio de flexibilidad, que está en la parte 1, que en realidad se explica con esta gráfica, en el cual, pues si existen algunos motivos, como por ejemplo que tengamos un edificio con valor histórico o donde no exista espacio para poner un techo o techo suspendido, un suelo flotante o algún impedimento, pues se permite una flexibilidad en el cumplimiento de las exigencias, es decir, no cumplir siempre que quede justificado. Entonces, pues eso es, ese es el marco en el que estamos trabajando ahora para edificios existentes, con la idea de que al final verdaderamente tenemos un parque de viviendas donde, a pesar de que se habla de que hace falta mucha vivienda, hay mucha vivienda construida previa al código técnico y que en algún momento va a ser rehabilitada de alguna forma u otra. Siguiendo con el resto de ideas, voy a hablar de aislamiento acústico y las propuestas que estamos manejando para aislamiento acústico. Se aplican las exigencias de aislamiento acústico a edificios residenciales públicos o privados, edificios de uso sanitario, edificios de uso docente y edificios administrativos. Eso es lo que las exigencias se aplican ahora mismo a este tipo de edificios y van a seguir aplicándose. Y para poner un poco en contexto todo esto, aquí veis una gráfica de nuestras exigencias actuales en relación con las exigencias de otros países europeos y alguno más de Latinoamérica. Nuestra exigencia está, digamos, en línea de la mitad para abajo ahora mismo. Estos son datos de la publicación de la acción COST TU0901. Probablemente algunas normativas hayan cambiado, pero esa es nuestra situación actual. Y en impactos, verdaderamente estamos muy por encima de las exigencias, de lo que es la media europea. Son 65 decibelios y pues el resto de países europeos son bastante más exigentes. Eso es cómo estamos a nivel, digamos, legislativo, y cuando hablamos de cómo son nuestras construcciones,
En el Instituto de Torroja hicimos durante varios años mediciones en obras donde sabíamos que se había cumplido el DBHR, donde había habido una memoria constructiva adecuada que seguía el código técnico, había habido también un seguimiento en obra y una preocupación de los directores de obra y finalmente, bueno, pues realizamos ensayos. Y en realidad de 59 ensayos de diferentes tipologías, lo que en el fondo en el código técnico se proponía, la tipología tipo 1, tipo 2 y tipo 3, verdaderamente obtuvimos los resultados que veis en la tabla de... En esta gráfica, donde la línea roja marca la exigencia de 50 decibelios y bueno, están casi todos por encima, menos algunos casos puntuales. Y verdaderamente pues, existe un margen de mejora, incluso con las soluciones actuales. También realizamos ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo de forjados y de impacto, y estos fueron los resultados que obtuvimos. Bueno, esta tabla en realidad marca distintos periodos, desde distintos forjados, desde 1940 hasta después de 2009. En realidad, la última línea es la que corresponde a código técnico. Todos eran forjados de este tipo. Eran forjados convencionales de hormigón, con bovedillas de cerámica o de hormigón, con un suelo flotante encima. Y en todos los casos tenemos resultados muy buenos de aislamiento acústico alrededor porque eran forjados de hormigón. Arriba lo que hay es el porcentaje estimado de viviendas que hay de cada tipo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la mayor parte de nuestro parque edificatorio tiene resultados inferiores a los del código técnico, y estas son las medias que obtuvimos en aislamiento acústico a ruido aéreo. Aquí no hay ni vivienda industrializada ni tampoco hay soluciones de madera, eran todos forjados bastante más convencionales. Y luego en ruido de impactos conseguimos estos resultados. Siempre estoy hablando de una construcción que estaba hecha bien, ¿vale? Eran soluciones de código técnico y donde aparte se había hecho un buen seguimiento de obra, y verdaderamente obtuvimos resultados bastante buenos, con lo cual, bueno, pues un poco validaba que las soluciones que proponíamos estaban bien, y verdaderamente sí que hay bastante margen de mejora. Aquí en impactos sí que hay que decir que casi todos tenían un suelo flotante y aparte tenían una tarima, con lo cual, bueno, pues los resultados son mejores de lo esperado. Y bueno, lo que proponemos es una mejora de creo que he pasado varias diapositivas de golpe. Una mejora, un incremento de exigencias. Para ruido aéreo, pasar una mejora de 2 decibelios en las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo. Pasaríamos de 50 a 52, y cuando tenemos 45 serían 47 decibelios. Para ruido de instalaciones pasaríamos de 55 a 57 decibelios. Entonces, bueno, pues es una mejora leve, pero bueno, aún así es una mejora. En cuanto a ruido de impactos, son 5 decibelios lo que se propone, ¿vale? De 65 a 60. Y en instalaciones, pues también bajar esos otros 55, bajar a 55 decibelios. Y, por supuesto, esto podría ser muy discutible, que seguramente pues, no recoja todas las expectativas que tenemos, y hay bastantes temas sobre la mesa. Uno es el de qué margen de frecuencias utilizar. En principio vamos a seguir utilizando nuestro índice de NTA, pero esta vez sí que vamos a utilizar la ISO 717, olvidándonos de pues, la ponderación A, y mantendríamos el margen de 100 a 5000. Y en realidad pues, no estamos incluyendo las bajas frecuencias, y sé que eso no es... según el sistema constructivo, sobre todo si son soluciones ligeras, pues no es lo más satisfactorio, puesto que bueno, hemos estado hablando esta mañana de lo que ocurre con las construcciones demasiado ligeras en madera. Y sabiendo además que existe un boom, y además las administraciones locales están fomentando también a través de sus pliegos este tipo de construcción. Y uno de los argumentos, esta tabla es de 2024, de mayo, quizá no esté muy actualizada porque viene de una publicación. Este es en parte un poco el responsable. Al final, cuando nos preguntan qué países han dado el paso a pedir aislamiento en las bajas frecuencias,
al final es Suecia, Finlandia y Finlandia. Quizá no está aquí Bélgica, pero al final estos son los datos que tenemos. Entonces, bueno, pues es en principio lo que estamos mejorando, lo que podemos mejorar, y también teniendo en cuenta que ahora mismo lo que tenemos es 50 y que cuesta bastante convencer de ir a un cambio exigencial. Yo sé que en este foro es muy necesario tener más exigencias, pero luego cuesta mucho transmitírselo a otras personas que están mirando pues, el proyecto, los presupuestos o sus propias soluciones. En cuanto a ruido exterior, bueno, pues en realidad no se van a cambiar las exigencias al final. Lo que pasa que sí que queríamos introducir la comprobación de que los niveles de ruido noche, o sea, que el aislamiento también cumpla el índice de ruido noche. Se van a eliminar los espectros de tráfico, trenes y aeronaves, y en realidad, bueno, pues tendríamos esta comprobación también. Entonces, bueno, para determinar el aislamiento de fachadas tendríamos que comprobar que el índice de ruido día cumple una tabla, que el índice de ruido noche es ver qué exigencia según el índice de ruido noche y quedarnos con la más desfavorable. Y en cuanto a las opciones, bueno, sabéis que hay dos opciones, la simplificada y la general. Una está basada en una serie de tablas que al final han salido de una serie de ensayos junto con cálculos. Y la general al final pues, se basa en la 1, 2, 3, 5, 4 y es el método simplificado de la 1, 2, 3, 5, 4. Además se hizo una herramienta informática en su día para facilitar el trabajo a los técnicos. Ambas opciones se basan en tener una información disponible en laboratorio de los productos, de los índices de reducción acústica, los niveles de ruido de impactos en laboratorios, y además se hizo el esfuerzo de elaborar el catálogo de elementos constructivos para que la aplicación fuera fácil. Pues, y aparte está el documento con comentarios, la guía del DBHR y luego en cuanto a edificios existentes se elaboró el documento de ayuda para la cumplimentación del informe de evaluación del edificio, que en realidad el informe de evaluación del edificio no cuenta con la acústica, es algo que se hace de forma voluntaria, pero es un documento que tiene algunas directrices de ayuda. Y lo que ocurre con la opción simplificada básicamente es que bueno, es bastante rígida, es una construcción muy tradicional y ahora mismo el mercado va por otros lados. En su día se hizo con la colaboración de Accor y de bastantes fabricantes que al final ensayaron soluciones constructivas para poder realizar cálculos tanto en laboratorio como in situ. La principal cuestión es que ahora mismo es una opción rígida, no está optimizada, al final resulta limitante cuando algo que es una ayuda termina convirtiéndose en algo obligatorio, cuando en vez de los proyectistas entender que es una ayuda que puedes tomar o no, al final parece que es la obligación y aparecen valores que la gente piensa que son obligatorios y si no dan esa prestación los productos, pues no se pueden utilizar. Y faltan algunas soluciones y era una opción que estaba hecha para técnicos no expertos. Bueno, todas estas soluciones, desde luego, no están en esa opción. Y luego es bastante, aunque pensábamos que era fácil de utilizar, es un poco farragosa, todos esos valores, y al final hay muchos valores para solo una solución constructiva, que es un trasdosado. Y en cuanto a los valores de forjados, pues al final son muchísimos valores, es también complicada y al final, bueno, pues hay muchas veces que no se encuentran en el mercado valores que cumplimenten cada uno de esos de las mejoras de ruido de impactos y la mejora ruido aéreo. Con lo cual, bueno, pues aquí es algo que es un debate que tenemos abierto. La idea es eliminar la opción simplificada, sacarla al menos del DB y hacerla, bueno, no sé si del DB o meterla en un anejo, porque esto es algo que todavía estamos discutiendo. Desde luego no darle ese peso tan grande que está en el cuerpo del documento. Por eso no sabemos si va a ser un anejo o una guía. Tenemos la referencia de dos métodos que funcionan muy bien. Uno es el Robust Details, que me imagino que conocéis.
es el sistema que está en Inglaterra y también Escocia y Gales, en el cual lo que se presentan son una serie de detalles constructivos que los proyectistas pueden emplear. Va más allá de un catálogo de soluciones constructivas porque es totalmente un sistema de calidad en el cual hay unos inspectores que van a las obras y chequean que no solo se han proyectado esas soluciones, sino que también se están ejecutando y que se están ejecutando bien. Y esos inspectores tienen la posibilidad de parar la obra para realizar modificaciones. Con lo cual va más allá de lo que es un catálogo con soluciones constructivas y al final, bueno, pues este Robust Details lo que hace es eliminar la posibilidad de ensayo. Si hay un inspector que se ha encargado de vigilar todo, que todo el proyecto desde el inicio hasta la construcción es conforme a lo que es el Robust Details, bueno, pues se elimina la posibilidad de ensayo. Sin embargo, nosotros no vamos a ir por el camino de emplear inspectores, pero sí de hacer algo similar a unos detalles tipo que se pueden utilizar. Y luego tenemos de referencia los ejemplos de Francia, de Qualitel, que en realidad, bueno, pues en realidad son edificios tipo, donde hay una serie de soluciones constructivas que están paredes entre usuarios, forjados, cubiertas, que luego están caracterizadas con sus valores de índice de reducción acústica o de nivel de presión de ruido impactos y sus mejoras, y conectando muy bien lo que es la construcción y la información que pueden aportar los fabricantes. En realidad, son los modelos que manejamos, pero esto todavía está en discusión, sobre todo el emplear o bien una guía o bien un anejo y quitarles la obligatoriedad a estas soluciones constructivas. Y bueno, esto que se entienda que es más o menos, que es una especie de primer intento. ¿Vale? De todas las soluciones que tenemos, la tipo 1, que es fábrica con trasdosados, es una solución que vemos que consistentemente en obra funciona mejor que los 50 decibelios y que los 52 decibelios. Entonces, bueno, sería una solución que se mantendría y este sería el formato que utilizaríamos. Verdaderamente pondríamos unos detalles, diríamos que masa mínima tiene que tener ese muro de fábrica, diríamos cómo tiene que ser el trasdosado y añadiríamos una serie de condiciones para los flancos, lo que es la tabiquería y las fachadas, y una serie de detalles pues del tipo de los que hay en la guía. De tal manera que, bueno, pues sabemos que el aislamiento acústico depende de los elementos constructivos, depende también de los encuentros, que estén bien diseñados y que no favorezcan las transmisiones por flanco, es decir, independizar suelos, techos, el trasdosado de fachada, la tabiquería que acometa donde tiene que acometer, y finalmente daríamos unas condiciones de ejecución. Y esto sería algo, digamos, que estaría o bien en un anejo o bien en una guía. Y tienen que ser soluciones robustas y sobre todo que quede muy claro que son algunas soluciones, no todas las posibles. En cuanto a la opción general, bueno, la 12354 está constantemente cambiando. La verdad es que es una norma que ahora mismo para mí su desarrollo es muy académico. Básicamente son unos pocos laboratorios en el mundo que pueden medir transmisiones por flancos como lo que nos ha estado explicando Íñigo en la primera jornada de hoy. Y son los que están midiendo KIJs y los que tienen esa información. Y luego el traslado a la norma ISO es también bastante difícil porque tiene que haber un consenso en la comunidad científica. Entonces, bueno, pues al final tenemos una norma que está evolucionando, que tiene más soluciones, pero que tampoco son, en el caso, por ejemplo, de las soluciones de madera, tampoco se aplican realmente a la construcción con bandas elásticas que podemos estar empleando ahora mismo. Es una norma para expertos. La potencia que tiene es que se puede operar con frecuencias y existen ahora mismo herramientas en el mercado que calculan el aislamiento de todo el edificio y verdaderamente entendemos que que no tenemos por qué incluir en el código técnico esa cantidad de ecuaciones, que encima son una simplificación de un método simplificado que tiene ya la ISO. Y bueno, pues simplemente haríamos referencia a que podemos utilizar estas normas y las sacaríamos, porque verdaderamente son para expertos. En cuanto al... Bueno, esto es
básicamente lo que estamos cambiando, lo que proponemos para los cambios de aislamiento acústico del DVHR, pues básicamente es una ligera subida de exigencias. En cuanto al tiempo de reverberación, este sí que es un nuevo apartado que ha surgido ahora a través de muchas conversaciones, algunas con algunos de vosotros que estáis aquí, y que en el fondo pues, vemos que si vamos a cambiar el DVHR necesitamos hacer algo en tiempo de reverberación, porque verdaderamente está muy limitado y esa idea que teníamos al principio de bueno, el DVHR establece mínimos, pero la gente tiene que entender que las condiciones acústicas son importantes y allí donde no exigimos nada, habrá siempre algún experto que oriente, no siempre ocurre. Entonces, bueno, pues la idea es ampliar las exigencias de tiempo de reverberación y absorción a restaurantes, a edificios de uso sanitario, docente y administrativo. Y esto sí que es algo que está en estudio, no tenemos, por así decirlo, nada decidido ahora mismo de hoy, simplemente saber que hemos trasladado que esto es necesario y que en principio han sido en el Ministerio receptivos con matices y que luego explicaré. Entonces, bueno, pues se aplicaría a edificios de uso docente para aulas, espacios deportivos, zonas comunes, comedores, despachos y sin límite de volumen. Pero, pongo pero ahí porque sí que es verdad que nos da miedo, bueno, los índices que vamos a utilizar es tiempo de reverberación, nos da miedo que en algunos casos tiempo de reverberación no sea el mejor índice, que tengamos que utilizar más, y eso sí que lo tenemos muy claro, no podemos pasar de tiempo de reverberación, no podemos pedir un STI porque ya les parece complicado, ya es complicado en otros sectores hablar de tiempo de reverberación. Vale. En edificios de uso administrativo pues, se aplicaría lo que son oficinas abiertas, despachos, salas de reunión y zonas comunes, en sanitario en habitaciones, zonas comunes y salas de espera, en hostelería, en vez de hostería, en restaurantes y comedores y en residencial público en las zonas comunes, que es donde se aplica ya. Y nuestra referencia es la DIN 18041. En realidad estoy bastante contenta de haber visto la ponencia de Ivana Rosell y de Ana Batlle, porque sí que es verdad que estamos en línea y me ha parecido muy interesante. Y bueno, pues verdaderamente es una norma que es muy completa, que a nivel exigencial y también cómo se resuelve y cómo se cumple. La idea es utilizar pues, el mismo esquema. Tenemos recintos para la palabra y recintos que son donde lo que queremos es limitar el tiempo, el nivel de ruido, el nivel de presión sonora. Y bueno, pues en aulas, salas de conferencias, incluso con la condición de aulas inclusivas, bueno, pues se exigirían unos tiempos de reverberación determinados independientemente del volumen. En principio, manejamos el índice de 500 a 2000 hercios, sin embargo, esto también está en discusión porque esta norma también incluye la 250 hercios y bueno, después de haber oído pues la ponencia de Ivana, pues sí que es verdad que quizá es necesario incluir 250 hercios. La forma de expresión de estas soluciones también está de estas exigencias, disculpen, está también en cuestión porque pues se exigen en lugar de la exigencia está en función del volumen y bueno, lo que sí que tenemos muy claro es que tiene que ser algo muy muy sencillo. Entonces, quizá demos intervalos de volumen y números, pero tenemos esta referencia. Y luego y luego tendríamos recintos donde es necesario limitar la reverberación y limitar los niveles de ruido y son aquellos en los cuales directamente se exigiría una absorción acústica y también tenemos de referencia la misma norma. Aquí he pegado un pantallazo de los valores de absorción acústica exigidos y son los que estamos manejando. Pero como he dicho, esto es una propuesta y es la última propuesta, digamos, lo último que hemos abierto y que está todo en discusión y por hacer. Y sí que es verdad que es la oportunidad de intentar meter este tema porque sí que es cierto que la idea que teníamos al principio de, bueno,
pues donde no hay exigencias, alguien establecerá las exigencias adecuadas, no siempre se produce y muchas veces recibimos consultas de lugares como bibliotecas que no están mencionadas en el código técnico y se piensa, bueno, si no está en el código técnico no hay exigencia y eso no es verdad. ¿Vale? Sí que se necesita un cierto acondicionamiento acústico y unas ciertas exigencias de confort. No vamos a poner a Sabin, eso estamos también discutiéndolo y debatiéndolo porque sabemos los problemas que tiene Sabin y que bueno, pues, no podemos obligar a todo el mundo a incluir, que resuelva sus problemas con Sabin y menos de una forma tan simplificada como viene en el DBHR. Tenemos varias referencias y bueno, quizá la verdad es que en este caso sí que nos piden, por un lado, que demos un método muy facilito, pero por otro lado, no podemos estar siempre simplificando aquello que no es simple. Entonces, bueno, pues tendremos que encontrar una solución de compromiso. Quizá, bueno, dar varias referencias y bueno, pues con sus condiciones de aplicación. Y pasando al ruido de instalaciones, es verdad que el DBHR pues, tiene un apartado muy leve de ruido de instalaciones, son buenas prácticas lo que tiene, son tan genéricas que están bien. Sin embargo, al final las instalaciones son equipos fijos que están en los edificios y que haya un decreto ambiental del Real Decreto 1367 donde referimos al que refiere el código técnico muchas veces no se entiende bien porque verdaderamente pues, es un decreto donde nunca habla de instalaciones y eso de decir que las instalaciones son actividades no es del todo cierto. Y luego, por otro lado, hay muchas comunidades autónomas que han traspuesto ese decreto y hay desarrollos autonómicos bastante buenos en ese sentido. Entonces, bueno, pues pensábamos que debía haber un tratamiento específico y un poco homogéneo en el DBHR. Con lo cual, bueno, lo que estamos trabajando es en definir bueno, las instalaciones a las que se tiene que aplicar, qué índices de ruido para funcionamiento continuo y discontinuo, qué valores de límite y qué métodos de medida. Y eso nuestra idea era también coordinarlo con la revisión del Real Decreto 1367, porque nosotros modificaríamos parcialmente ese decreto. Y yo sé que el decreto 1367, pues a día de hoy estuvo revisándose, la revisión está ahora parada, pero al final tenemos muy claro que si nosotros, por lo que fuera, pudiéramos publicar un DBHR revisado, tendríamos que modificarlo. Y bueno, en cuanto a las instalaciones, pues hay algunas que generan ruido de forma continua. Todas las instalaciones de ventilación y climatización prácticamente generan ruidos de forma continua más o menos estacionarios. Es verdad que hay ciclos de trabajo, distintos niveles de potencia a la que funcionan, digo, potencia térmica a la que funcionan, con lo cual, bueno, pues, pero lo que sí que es cierto es que clasificaríamos este tipo de instalaciones como aquellas que funcionan de forma continua. Y ahí están los recuperadores de calor, que ahora mismo es casi obligatorio instalarlos en todas las viviendas, los extractores y también todas las aerotermias y las bombas de calor que surgen, sobre todo especialmente si estamos mirando en edificios de consumo casi nulo, de consumo energético casi nulo. Con lo cual, bueno, pues entendemos que el tema de la bomba de calor y de la aerotermia pues, va a ser un tema que también genere sus problemas de ruido, sobre todo entre edificios colindantes y entre usuarios. Y luego también hay instalaciones que funcionan por eventos. En general, todas las instalaciones hidráulicas, todo lo que es fontanería, evacuación de aguas, tiene un funcionamiento discontinuo que además no está arreglado y que es imposible medir con el Real Decreto 1367. Y luego hay otras instalaciones con funcionamiento también discontinuo, como ascensores y puertas de garaje. Y a todas estas instalaciones es a los cuales se les va a aplicar el código técnico. Con lo cual, bueno, pues lo que nos gustaría es diferenciar entre instalaciones con funcionamiento continuo y discontinuo. Esta tabla es muy provisional. Utilizaríamos los índices nivel de presión sonora continua equivalente para las instalaciones que tienen su funcionamiento continuo y para todas aquellas que funcionan por eventos, que básicamente es fontanería, puertas de garaje, ascensores, pues se regularían con un nivel de presión sonora máximo, LAF max NT. Los valores se aplicarán al recinto receptor, independientemente de dónde esté el equipo generador. Y todo esto está todo en estudio porque las mediciones
Bueno, pues en principio nos basaríamos más que en lo que pone el Real Decreto 1367, pues lo que haríamos es utilizar la 16032 con algunas simplificaciones. Por ejemplo, medir solo en 3 posiciones, realizar un promedio. Es necesario conocer los ciclos de trabajo, medir durante un ciclo de trabajo sin establecer límites, como los 5 segundos del Real Decreto. La valoración por tonales baja frecuencia e impulso se seguiría manteniendo. Y, y aquí en esto de la valoración de tonales, frecuencia e impulso, sí que lo que haríamos es utilizar utilizar siempre la comparación con el umbral de audición. Aquí en Cataluña esto es muy normal, pero no en todos los sitios. Entonces, bueno, tenemos esta experiencia de estar midiendo un recuperador de calor, una vivienda que era muy silencioso, estaba muy bien construido con sus silenciadores, en general una instalación muy silenciosa y, sin embargo, frente a un nivel de presión sonora de 25 decibelios, cuando valorábamos, al final teníamos casi 10 decibelios de penalización y una de las penalizaciones era que al final los niveles en C menos los niveles en A daban lugar a componentes que estaban por debajo del nivel de audición. Con lo cual, bueno, aquí, como aquí no pasa, pero sí que en otros lugares. Con lo cual, bueno, pues esto lo limitaríamos. Y luego otro tema que estamos barajando es las diferencias de nivel de presión sonora dependiendo si un recinto está amueblado o no. En general, se van a producir mediciones de ruido de instalaciones en 2 casos, a final de obra, para dar conformidad a ese proyecto y si no, pues una vez que la obra está que el edificio está ocupado y que hay alguna queja o alguna demanda. Entonces, bueno, pues estamos planteándonos normalizar por tiempo de reverberación, que es algo que se hace en muchos países. Las posibles correcciones por tiempo de reverberación para evitar pues el hecho de que haya cierta veces picaresca, sabiendo quién me va a hacer realizar la medida y qué es lo que quiero sacar, amueblar un recinto, vaciarlo. Bueno, pues hay distintas correcciones. Una es la de la ISO 16032, que consiste en medir tiempo de reverberación desde 50 a 5.000 hercios y aplicar una corrección desde 50 a 5.000 hercios. La ISO 10052, que aplica un valor de T global, pero también implica una medición de tiempo de reverberación. La ISO 152 tiene una serie de valores tabulados y en algunos lugares hay una corrección de 3 decibelios fija. Entonces, bueno, pues al final estudiamos estas 4 opciones en 180 recintos de viviendas donde teníamos el tiempo de reverberación medido. Los ensayos originales eran para aislamiento acústico, pero en realidad teníamos esos tiempos de reverberación y eran todos recintos vacíos y aplicamos las 4 correcciones, la 1, 2, la de las ISO 16032 y 1052, que están basadas en mediciones, la opción de 3, la opción 3, que es utilizar unas tablas de la 152 y la opción 4, que es más conservadora. Y esto es lo que obtuvimos en realidad de todos estos recintos. Las líneas roja y azul son las correcciones cuando se mide tiempo de reverberación. Las líneas negras es la corrección tabulada. Entonces, bueno, al ver las correcciones, podemos ver que al final unos promedios pues, dejan puntos muy por encima o muy por debajo. Y finalmente la opción 4, que es 3 decibelios, es una opción segura en la mayoría de los casos, excepto en algunos casos. Con lo cual, bueno, es algo también que estamos discutiendo porque aquí lo que tenemos es utilizar algo muy fácil, que es corregir con 3 decibelios, que es algo muy sencillo, o establecer para cualquier aislamiento de ruido de instalaciones una medida de tiempo de reverberación que es mucho más exacta. Y bueno, para las instalaciones lo que hay escrito en el DB es correcto, mantendríamos esas buenas prácticas como unas buenas prácticas quizá en un anejo o en el mismo DB, pero siempre diciendo que son buenas prácticas. Y ya estoy casi acabando la presentación. A lo mejor he ido más rápido, pero bueno, quizá haya tiempo después para preguntas o para coloquio. El control de la obra terminada.
El DBHR no establece ensayos de aislamiento acústico obligatorios al final de proyectos, pero sí que algunas comunidades autónomas sí que los están exigiendo. En el mapa, en verde, están aquellos lugares donde a fecha 2023 sabíamos que se exigían esos ensayos de aislamiento acústico. Probablemente haya otras ciudades ya, otras comunidades autónomas, eso tampoco lo podemos saber. Pero bueno, de la experiencia que tenemos de haber hablado con técnicos y de haber incluso preguntado a fabricantes de productos, es que allí donde se ensaya, la construcción es mucho mejor, está mucho más controlada y al final eso se traduce en un cumplimiento de las exigencias y una mayor calidad, que en el fondo es lo que buscamos. Entonces, al final pensamos que es bueno homogeneizar la situación y que se obligue a que haya una comprobación final en todo el país a nivel nacional antes de entregar unas viviendas o entregar cualquier edificio. Esto es algo que es complicado y que nosotras en el Instituto Ardo Torroja como técnicos lo tenemos muy interiorizado, pero sí que es verdad que es algo que tiene que coordinarse con las administraciones, con las comunidades autónomas, porque lo que es la transferencia en materia de control en la edificación está en las comunidades autónomas. Con lo cual, pues hay también ahí un tema político. Las comunidades autónomas que no exigen ensayo tienen que querer. Entonces, bueno, pues es algo también que es provisional y que nosotras sabemos que es bueno y que sabemos que allí donde se hace, en aquellas comunidades donde se está haciendo, pues al final es bueno. La tolerancia la bajaríamos de 3 a 2 decibelios debido a las incertidumbres de medición y eso nos lleva a decir cómo tiene que ser el muestreo, porque también hemos estado investigando cómo se hace en cada comunidad autónoma el muestreo y el muestreo, pues claro, obviamente no es homogéneo. En realidad hay un número mágico que es como el 10% de las viviendas, que se repite bastante, pero no todas las comunidades hacen lo mismo. Y verdaderamente no existe un estudio estadístico serio que nos diga, bueno, si ensayamos, dependiendo del tipo de edificio, su geometría o sus materiales constructivos, o qué equipos de construcción han intervenido, saber si tenemos que ensayar un 10, un 5 o un 3% de las viviendas. Con lo cual, al final, como es un tema de intentar lograr pues, un consenso y que ninguna comunidad autónoma se queje mucho o se ponga muy en contra, al final el muestreo va a ser mínimo, va a ser un muestreo que digamos mínimo, compatible con el de las comunidades autónomas y decreciente en función del número de viviendas, entendiendo que un edificio al final es repetitivo y bueno, pues entonces esto es lo que estamos manejando, que también es muy provisional, pero bueno, al final al cabo pues es lo que estamos pensando en función del número de viviendas, un número de ensayos mínimo, de tal manera que las comunidades autónomas que ya tienen su muestreo establecido pues puedan seguir con sus decretos y sus ordenanzas. Y no sé si he ido muy rápido. Al final, bueno, pues estas son las líneas en las que estamos trabajando. Por un lado, en los criterios de aplicación del DBHR en edificios existentes. En aislamiento acústico, una ligera mejora de las exigencias, 2 decibelios a ruido aéreo y 5 decibelios a ruido de impactos. Se van a eliminar las opciones. Sí que es verdad que nos piden que haya alguna ayuda, alguna guía al proyectista. Sin embargo, estamos de acuerdo en que tiene que ser algo que es opcional, verdaderamente lo que eran opciones y no se debe entenderse como una obligación. En cuanto a la parte de absorción acústica y tiempo de reverberación, es algo que estamos ahora discutiendo y lo que estamos de acuerdo es que tiene que ampliarse a otros espacios, como en edificios de uso docente, administrativo, hospitalario y hostelería, bueno, que ya estaba. Y bueno, pues verdaderamente el método de cálculo que ahora está Sabine, en realidad lo estamos revisando y por supuesto, esas opciones que hay opción general ahora mismo en el DB, esa opción general de absorción acústica y tiempo de reverberación, que es directamente Sabine, y esa otra opción simplificada, esas desaparecerían. Y finalmente, para ruido de instalaciones,
queremos introducir unas tablas con niveles límite específicos para instalaciones, con unas indicaciones de cómo se realiza la medida, cómo tienen que entenderse los ciclos de trabajo. Cuando hablo de potencias, digo potencias térmicas o potencias eléctricas, o qué niveles de funcionamiento, mejor dicho, tienen que seleccionarse cuando se hace un control de instalaciones. Y finalmente, nuestra idea es poder introducir los ensayos de aislamiento acústico de forma obligatoria, porque verdaderamente eso se traduce en una mejora de la calidad acústica. Si al final tenemos 2 decibelios de... Siempre vamos a tener que tener 2 decibelios, un margen de tolerancia. Bueno, pues pedir una pedir 52 y tener un margen de más o menos 2, bueno, pues es bastante elástico. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Y ahora, la pregunta del millón, el plazo. No sé qué decir. No sé qué decir porque verdaderamente ahora mismo ha salido información pública en el Ministerio de Vivienda una modificación de código técnico que no incluía nada de acústica, apenas nada, y están sumidos en muchísimas alegaciones que tienen que contestar, que no son de acústica, porque había muy poquito de acústica. Y tienen también un plazo después de que salga, cuando se apruebe pues las modificaciones de esta primera consulta pública, empezaría el plazo para tener un documento que tendría que salir también a consulta, un documento de HR que tendría que salir a consulta a la vez de otros documentos como por ejemplo el de energía. Y eso sí que estamos hablando de irnos más allá de un año, año y pico. Entonces, no puedo decir que en el corto plazo esto pueda salir adelante. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y por darme la oportunidad de poder explicar esto.